Parker Schnabel acababa de conseguir $2,89 millones en oro en una sola semana, el mayor botín semanal de toda su carrera, una cifra tan enorme que sonaba casi irreal, incluso para la gente que estaba allí viendo cómo sucedía. Pero la verdad es que esa cifra estuvo pendiendo de un hilo todo el tiempo porque a las 6 semanas de la temporada, justo cuando por fin parecía que todo encajaba, justo cuando la operación había encontrado su ritmo, y el impulso estaba creciendo de una forma que solo se consigue, tras una presión incesante, la máquina que alimentaba su planta de esclusas falló de repente. Roxanne se quedó en silencio, y en ese silencio había una especie de peso que todos los presentes pudieron sentir inmediatamente, porque todos sabían exactamente lo que significaba. Cada hora de inactividad de la planta no era solo un retraso, sino que suponía la desaparición de una producción de oro de $8 millones para siempre irrecuperable por mucho que se presionara más tarde. Parker no solo estaba perdiendo tiempo, sino que estaba perdiendo un terreno que nunca podría recuperar, y en ese mismo momento ya se había comprometido a algo aún más arriesgado, a ampliar su explotación en 2 acres más con una licencia de aguas que ya se estaba agotando. Era una apuesta que valía 500 onzas, una decisión que incluso su propio equipo advirtió que podría destruir la frágil línea de tiempo que apenas mantenían unida. Y aún así Parker siguió adelante porque retroceder nunca formó parte de su forma de actuar. Justo cuando parecía que Sulphur Creek estaba terminando de la forma en que siempre lo hace, metódica, y previsiblemente Parker cambió por completo de dirección. No quería terminar el terreno limpiamente, quería arrancarle más, empujarlo más fuerte de lo que nadie creía razonable. Para él todavía había oro. Allí oro de verdad, no solo rastros, no restos, sino algo sustancial que se había pasado por alto décadas antes. Estaba convencido de que los antiguos operadores de dragas habían dejado de hacerlo porque el terreno se había vuelto difícil, no porque el oro se hubiera agotado, y esa creencia fue suficiente para hacerle redoblar la apuesta cuando la mayoría de la gente habría empezado a cerrar las cosas. Una avería mecánica que costó $40 millones en producción perdida, una ampliación de 2 acres sin garantía de beneficios, y una operación tan al límite de sus posibilidades que incluso el equipo que la dirigía empezó a preguntarse si podría mantenerse. Esto es lo que realmente hizo falta para que Parker alcanzara los $8 millones, no solo suerte o sincronización, sino presión acumulada sobre presión, decisiones tomadas sin red de seguridad y la conciencia constante de que si algo más salía mal, podría derrumbarse toda la carrera. 6 semanas después de alcanzar un objetivo para la temporada de $35 millones, Parker Schnabel, a sus 30 años, no se limitaba a esperar alcanzar una gran cifra, sino que se había comprometido a ello en voz alta con su equipo, consigo mismo, convirtiéndolo en algo que pesaba en cada turno, en cada hora de máquina, en cada decisión tomada por la mañana temprano en el barro antes del amanecer. Y de alguna manera, imposiblemente seguía en el buen camino. Pero ese tipo de ritmo tiene un coste, y su equipo lo notaba cada día. Mitch, su jefe de equipo, había pasado esas semanas extrayendo sistemáticamente cada bolsa de pago de la corta original de 2 acres en Sulphur Creek, ofreciendo resultados constantes, del tipo que normalmente permite a un equipo respirar por un momento. Pero Parker nunca respira así, porque para él constante no es suficiente. Creía que había más, que la racha de ganancias no terminaba donde la historia decía que terminaba, que continuaba más allá de lo que nadie se había molestado en perseguir. Si estaba en lo cierto, había otros 500 onzas aún intactos en ese terreno, por valor de casi $1,75 millones a los precios actuales, esperando a que alguien estuviera dispuesto a correr el riesgo. Así que tomó la decisión de expandirse, plenamente consciente de que haría saltar por los aires la línea temporal que habían construido, plenamente consciente de que su equipo no estaba de acuerdo, y lo hizo de todos modos. Porque para Parker dejar oro atrás es peor que arriesgarlo todo para conseguirlo. Pero el reloj siempre estaba ahí, la licencia de agua avanzando hacia su vencimiento, una fecha límite inamovible, a la que no le importaban ni la ambición ni el esfuerzo. Una vez que se agotara Roxanne, se cerraría sin importar la cantidad de oro que aún hubiera en el suelo. Eso significaba que cada decisión tenía peso, cada retraso reducía directamente sus posibilidades de extraer esas onzas extra.
No había amortiguación ni margen de error. Si todo salía bien, Parker se iría con otros 500 onzas. Si algo salía mal, perdería tiempo, recursos y un terreno que nunca llegaría a trabajar del todo. Con Parker no hay término medio, solo resultados en los extremos. Para intentar siquiera esa expansión, tuvo que ampliarlo todo, más camiones, más excavadoras, más coordinación, forzando toda la operación más de lo que estaba diseñada para funcionar. No lo dudó. Envió refuerzos de inmediato: 5 camiones, 2 excavadoras, una cargadora, alimentando a Roxanne, convirtiendo la obra en un empuje a gran escala contra el tiempo y los límites. Mitch no trató de ocultar su alivio cuando llegaron esas máquinas, porque sabía que necesitaban toda esa potencia para tener una oportunidad. El terreno no iba a esperar, y la licencia tampoco. Y entonces, justo cuando la operación alcanzaba su punto álgido, todo se detuvo. La cargadora de 220 se estropeó por completo, sin previo aviso, sin fallos lentos, simplemente muerta. Y con ella Roxanne también se detuvo. Sin esa cargadora alimentando la planta, no había nada que procesar, nada que extraer, y todo el emplazamiento se sumió en una especie de silencio que parecía más ruidoso que las máquinas. Los números empezaron a correr de inmediato: $8 millones por hora escurriéndose minuto a minuto, mientras la tierra de pago almacenada permanecía intacta, lista, pero inalcanzable. Mitch no lo suavizó. No intentó que sonara mejor de lo que era. Todas esas ambiciones, todos esos objetivos que Parker se había fijado, todos esos planes para la temporada. Y ahora mismo estaban allí de pie, con una pala cargadora rota y una planta que no funcionaba en absoluto. El coste no era teórico, estaba allí delante de ellos, en cada montón de tierra que ya había sido removida y preparada, pero que no podía ser procesada. Roxanne permanecía inmóvil, el agitador en silencio, el agua cortada, y cada minuto que pasaba costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en todo un día. Y lo que esa cifra de $800 millones por hora no refleja del todo, es lo que ocurre en el seno de la tripulación cuando todo se detiene de ese modo. Porque no se trata solo del oro que pierden, sino del ímpetu que han ido construyendo, el ritmo que mantiene una operación en marcha bajo presión. Cuando una máquina muere, ese ritmo se rompe, el flujo desaparece. Y para una tripulación que ya está al límite de sus fuerzas, tratando de vencer a un reloj que nunca se detiene, esa pérdida de ímpetu puede ser tan peligrosa como el propio fallo mecánico. Recuperarla tras un fallo mecánico no es tan sencillo como volver a arrancar la máquina. Requiere que alguien en la cima de la organización marque la pauta, que deje claro que la avería es un capítulo de la historia, no el final. Ese es el trabajo de Mitch en este momento, y lo hace. Esa es la situación. En eso entra el mecánico Taylor Matika. El diagnóstico. Taylor Matika llega al cargador de 220 y empieza a leer la máquina como un cirujano. Lee a un paciente que entra en crisis. Metódico, sin desperdiciar movimientos. Todos los síntomas apuntan a alguna parte. Primero, una alarma de aceite hidráulico bajo. Ese es el punto de entrada. Luego comprueba la mirilla de la transmisión con la máquina en marcha y no hay nada. El aceite de la transmisión está críticamente bajo. Luego comprueba el otro lado y encuentra el problema contrario. La transmisión está demasiado llena, mucho más allá de donde debería estar. La cadena lógica que Taylor está trabajando es exactamente esta. La alarma se dispara. La mirilla no muestra nada. El lado hidráulico muestra la transmisión llena. El líquido tiene que venir de alguna parte. Sigue el camino. Las juntas de freno son el puente entre el sistema hidráulico y la transmisión. Los retenes fallan. El freno se arrastra. El aceite hidráulico entra en la transmisión a través del punto de retén que ha fallado. El sistema se muere de hambre y se inunda simultáneamente. No es una suposición. Es un diagnóstico mecánico construido a partir de pruebas físicas. Con la máquina en marcha, el aceite de la transmisión estaba muy alto. Debería estar en el fondo de la mirilla aquí. Estamos muy por encima de lleno. 2 lecturas tirando en direcciones opuestas de la misma máquina. Y cuando entiendes el fallo, es un único problema que recorre todo el sistema como una reacción en cadena. El freno de estacionamiento del 220 está accionado por muelle y controlado por presión hidráulica.
Hay un pistón dentro del mecanismo de freno con juntas que se comprimen cuando se aplica presión hidráulica, liberando el freno y permitiendo que la máquina se mueva. Cuando esas juntas fallan, el freno no se libera limpiamente, sino que se arrastra. Y cuando se arrastra bajo carga el aceite hidráulico, pasa por las juntas averiadas y se dirige directamente a la transmisión, llenándola en exceso, contaminándola y privando al sistema hidráulico del fluido que necesita para funcionar. Eso es exactamente lo que le ocurrió al 220, las juntas del freno de estacionamiento fallaron. El freno se arrastraba en cada ciclo de carga. La transmisión se ha estado llenando de aceite hidráulico y todo el sistema se dirigía hacia un fallo catastrófico en cascada si no se hubiera detectado cuando lo hizo. Así que lo que causó esto es el freno de estacionamiento, y tiene un pistón dentro con sellos que liberan el freno de mano. Estos sellos han fallado y el freno de mano se arrastra y está llenando la transmisión con aceite hidráulico. Taylor drena la transmisión en el acto, pero antes de que nadie pueda respirar tranquilo, hay que descartar una cosa más. Si un fragmento del pistón se soltó y se atascó entre el cuerpo del pistón y la carcasa del freno durante el fallo, ya no se trata de un trabajo de sustitución de juntas, sino de sustitución de pistones. Aquí en el Yukon, a mitad de temporada con la operación ya retrasada, un problema con el pistón no retrasa la semana, sino que la acaba. Taylor enjaula el freno utilizando 3 pernos de compresión para mantener el pistón en su sitio, luego tira de los 16 pernos de la tapa y levanta todo el freno. Ensamblado fuera de la máquina, el pistón está limpio. No hay daños, ni estrías, ni fragmentos, ni bordes rotos. La junta de goma que se suponía que mantenía el aceite hidráulico donde correspondía está completamente destruida, destrozada, acabada. Pero el pistón en sí está intacto, y eso lo cambia todo. Un trabajo de sellado significa que Taylor tiene las piezas en stock, tiene las herramientas, desmonta las juntas viejas, coloca las nuevas con cuidado, reconstruye el conjunto del freno de dentro a fuera, vuelve a atornillar la cubierta, desacopla los muelles, vuelve a conectar los conductos hidráulicos y llena la transmisión con aceite nuevo. Merece la pena detenerse a apreciar lo que hace Taylor en esta reparación. Está trabajando solo sobre el terreno en una máquina que ya ha costado a la empresa $40 millones en tiempo de inactividad. La transmisión está llena, los frenos de estacionamiento se han vuelto a montar y sellar, todo está conectado. No hay taller, ni ascensor, ni entorno controlado, solo herramientas, piezas y el conocimiento específico de lo que necesita esta máquina. El hecho de que tuviera las juntas de repuesto, un stock, que las piezas adecuadas estuvieran disponibles in situ, en lugar de tener que hacer un pedido de emergencia a un proveedor a horas de distancia, es en sí mismo una decisión que alguien tomó meses antes de que empezara esta temporada. Una preparación que parecía rutinaria hasta el momento en que se convirtió en esencial. La máquina se enciende y funciona como si nada hubiera pasado. Roxanne de nuevo en línea. 0 tiempo para respirar. 5 horas después de que Roxanne se silenciara, se perdieron $40 millones de producción, y sin más la carrera volvió a empezar. Para el equipo de Mitch, oír cómo Roxanne vuelve a la vida, cómo el agua corre por los conductos, cómo la mesa de agitación encuentra su ritmo, cómo las rocas caen por la esclusa, no es solo un acontecimiento mecánico. Es el reloj que se pone en marcha de nuevo, y ya llevan 5 horas de retraso en un calendario que para empezar no tenía nada de holgura. Tenemos Roxanne en un buen clip aquí. Es sluicing a lo largo de muy bien. Estamos empujando este proyecto aquí en Sulphur todo el camino hasta su límite absoluto. Lo estamos superando, pero aún no estamos fuera de peligro. No hablan del tiempo perdido. No asimilan el golpe de los $40 millones y lo utilizan como motivo para restablecer las expectativas. Corren. Camiones moviéndose, excavadoras empujando, el cargador. Alimentando a Roxanne sin parar. Mitch conduce el corte expandido como Parker exigía. Cada bolsa trabajada, cada tonelada apilada en la planta, cada trozo de tierra que podría contener oro y que tiene la oportunidad de demostrarlo. Parker lo ha dicho claramente. Todo aquí arriba es riesgo sobre recompensa. El riesgo esta semana es un volumen masivo de tierra que mover con una cantidad de tiempo cada vez menor para moverla. La recompensa son 500 onzas y $1,75 millones que dejó la vieja draga.
Parker miró esa ecuación y optó por huir. Sigue pensando que merece la pena. Todo aquí arriba es riesgo sobre recompensa y ahora mismo el riesgo es que tenemos mucho que mover aquí. No mucho tiempo, pero Parker cree que merece la pena la recompensa. Al reloj de licencia de agua no le importan las averías. No se reinicia porque la operación haya perdido 5 horas por un fallo mecánico, sino que sigue contando hacia atrás, y Mitch sabe que cada hora que vuelve a estar en línea es una hora que podría no haber tenido. Cada tonelada de material que pasa por Roxanne después de que Taylor pusiera en marcha la máquina es material que podría haber permanecido almacenado hasta que se agotara la licencia y se cerrara la temporada con el oro aún bajo tierra. La tripulación no necesita que le digan que empuje fuerte. Ya saben lo que vale esta ventana. Ahora le toca al suelo responder. Parker lo ha dicho, una buena racha es algo que se monta, no algo que se admira. Cuando Roxanne volvió a conectarse después de la avería, no hubo ninguna celebración, ningún reconocimiento de lo que Taylor acababa de conseguir en 5 horas. La tripulación retomó el trabajo donde lo había dejado. Esa es la cultura que Parker ha construido en su Operación Una, en la que una crisis mecánica se soluciona y pasa inmediatamente a formar parte del pasado, porque aún queda demasiado trabajo por hacer como para dedicar tiempo a procesar lo que estuvo a punto de salir mal. 827 onzas. Las máquinas se callan, el agua se corta, la caja de la esclusa se trabaja con cuidado sección por sección. Se levanta cada canaleta, se comprueba cada batea. La limpieza del oro es el momento al que conduce toda semana de minería, y después de la avería, después de lo perdido. Horas después de la apuesta ampliada en 2 acres de terreno, Parker apostó sin ninguna garantía de que aquí es donde la semana cumple o no cumple. No hay giro, no hay narración, solo un número en una escala. La acumulación onza a onza durante la limpieza crea un tipo específico de suspense porque nadie sabe dónde va a aterrizar el número hasta que aterriza. Puedes mirar el volumen movido y hacer proyecciones, pero el oro no se distribuye uniformemente. Se acumula, se embolsa, se concentra en formas que el trabajo a nivel del suelo no puede predecir completamente hasta que el agua corre y la esclusa cede lo que ha estado reteniendo. Así que cada medida 50, 100, 150, es a la vez una confirmación y una escalada. Cada una empuja el techo más alto. Cada una la siguiente medida importa más. 50 onzas, luego 100, luego 100, 50, sigue así. 200, 250, un poco más todavía. 300, justo en el punto. 250, un poco más. 300, justo en el punto. Luego el segundo contenedor. Otro 40, luego 80, entonces 106 y medio. El total de la planta de Mitch, 406 onzas y media. Ese número necesita ser puesto en contexto. Tyson dirigió 2 plantas durante su tramo de la temporada. Mitch dirigió una. Con la mitad del equipo, un fallo mecánico a mitad de semana, que le costó 5 horas, y una ampliación de 2 acres que nadie había planeado originalmente, Mitch casi igual a lo que producía una operación de 2 plantas. La mitad de las máquinas. Casi el mismo resultado. Deja eso por un segundo. La comparación entre Mitch y Tyson es el dato más nítido de toda la semana. Una cosa es decir que un equipo trabajó duro tras una avería y produjo buenas cifras, y otra es poder decir que una planta con un agujero de 5 horas en su jornada de producción estuvo a punto de igualar a 2 plantas que funcionaron sin interrupciones. Eso no es solo un reflejo de la calidad del suelo en Sulphur Creek, es un reflejo de lo que sucede cuando un equipo se niega a dejar que una mala mañana defina el resto de la semana. Pero la planta de Mitch no es la imagen completa. Cuando Parker obtiene el total semanal completo con todo en marcha, todas las máquinas, todas las esclusas, incluido el corte ampliado de Sulphur Creek, la balanza marca 827 onzas. 827 onzas en una semana. Al precio récord del oro, 827 onzas valen exactamente 2,89 millones de dólares. La mayor cantidad de dinero que Parker Schnabel ha ingresado en una sola semana en toda su carrera. Así que esta semana nuestro total es de 827 onzas.
Enfermo. ¿Es una locura o qué? No me lo esperaba. La cifra es un récord. También es una prueba silenciosa de que cada decisión tomada bajo presión esta semana. Taylor diagnosticando la junta de freno lo suficientemente rápido como para mantener la avería en horas en lugar de días. Mitch manteniendo la concentración de la tripulación y conduciendo la producción a través de una línea de tiempo comprimida sin margen de error protegió el resultado. Parker no llega a 2,89 millones de dólares sin que cada una de esas llamadas le salga bien. La cara de Parker cuando la cifra se asienta es esa quietud específica. No de asombro, sino la quietud de alguien cuyas matemáticas acaban de confirmarse a una escala que no se había permitido creer del todo. 811 en una semana, dice Mitch. Tienes que estar contento por eso. Parker está contento, pero ya está pensando en lo que viene después. Parker ha pasado varios años preparando una temporada como esta, trasladando las operaciones fuera del Indian River, instalándose en un terreno más profundo y duro en Dominion, realizando el lento y poco glamuroso trabajo de desbrozar y preparar un terreno que no producía nada mientras se llevaba a cabo la preparación. Después de varios años de traslado desde Indian River e instalación en Dominion, ha llevado mucho tiempo de preparación, y finalmente esta temporada no quiero gafarlo, pero tiene muy buena pinta. Estamos saliendo de las puertas corriendo, así que espero que podamos seguir así, ¿verdad? Desde fuera parecía un trabajo duro sin recompensa. Temporada tras temporada de inversión en infraestructuras que no se reflejaba en oro en la balanza. Desde dentro eran los cimientos. Cada acre despojado, cada planta reubicada, cada temporada de trabajo de preparación fue la razón de que esta semana fuera posible. No se consigue una semana de 8-9 millones de dólares sin los años de preparación que desde fuera parecían que la operación no iba a ninguna parte. Parker lo dice claramente. Salen de las puertas corriendo. Sulphur Creek está arrasando, pero justo al lado dice algo más revelador. Dice que solo espera que puedan seguir así. Eso no es humildad, es la mentalidad competitiva que construye récords. La comprensión de que el impulso no es algo que se gana una vez y luego se posee. El cargador se romperá de nuevo. El suelo se endurecerá. Algo inesperado está por llegar porque algo inesperado siempre lo hace. El Klondike no reparte buenas semanas, tienes que ir a cogerlas. Esa mentalidad competitiva es lo que separa a los mineros que tienen una gran semana de los mineros que construyen carreras. La lectura de Parker en Sulphur Creek de que la draga antigua dejaba 500 onzas en la racha de pago extendida resultó ser correcta, pero era una lectura, no una certeza. Él comprometió recursos, quemó el amortiguador de la línea de tiempo y empujó a su equipo a una posición en la que un solo mal resultado mecánico podría haber convertido la semana en una historia sobre lo que casi sucedió en lugar de lo que sucedió. El rojo tenía razón. La apuesta pagó, y ahora Parker ya está estudiando el siguiente terreno, ya está haciendo la siguiente llamada, ya está haciendo el siguiente cálculo de riesgo sobre recompensa, porque eso es lo que realmente se necesita para sacar 2,89 millones de dólares en una semana. Parker ya lo sabe. Esta semana ha demostrado que la infraestructura que ha ido construyendo los años de preparación, el terreno de Dominion, la alineación completa de equipos puede producir a este nivel cuando todo va bien y seguir batiendo récords cuando las cosas van mal. Parker no mide las temporadas por su mejor semana, las mide en función de si la mejor semana se convirtió en una plataforma de lanzamiento o en un pico. Esa respuesta aún se está escribiendo sobre el terreno.